Buenos días nuevamente. Como les comenté hace un momento, a mí me toca platicarles y compartirles algunas ideas en relación con el comercio exterior, no necesariamente de México únicamente, sino algunas cifras globales del comercio internacional en estos tiempos complicados. De alguna manera es importante relacionar o tener en cuenta por qué se relaciona el comercio exterior con las ciudades inteligentes. Y esto deriva básicamente de la necesidad para poder desarrollar y crear ciudades inteligentes. Obviamente va a ser necesario obtener tecnologías, materias primas, equipos, materiales auxiliares y diferentes elementos que van a ser necesarios en las diferentes locaciones donde las ciudades inteligentes empiecen a establecer. En este sentido, es muy importante empezar, al menos por ejemplo en México, a acercarse con las autoridades fiscales, con las autoridades aduaneras, para hacerles ver cuáles son las mercancías, las fracciones arancelarias y los sectores industriales que requieren ser de alguna manera reconsiderados para eliminar aranceles, para reducir regulaciones y restricciones no arancelarias en la importación, y que los proyectos relacionados con las ciudades inteligentes que se lleven a cabo en este país se vean favorecidas no nada más por todos los beneficios que pudieran presentarse de manera estatal o de manera federal en relación con impuestos sobre la renta, etcétera, sino que también sea posible atraer todo este tipo de mercancías, tecnologías, equipos que van a ser indispensables en muchos de los casos. Entonces, bueno, un proyecto importante que se va a empezar a desarrollar es justamente eso, ¿no? Empezar a buscar reuniones y audiencias con las autoridades para que empiecen a tomar en cuenta este tipo de situaciones. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que muchos de las tecnologías que hoy en día se están desarrollando para conformar las ciudades inteligentes, por lo mismo que son tecnologías que están desarrollándose prácticamente día a día, son tecnologías que no se encuentran incluidas el día de hoy, por ejemplo, en las disposiciones de comercio exterior. Es una de las tareas importantes que se tienen que hacer, ya que cada día hay equipos, tecnologías y diversas mercancías que hoy en día no se encuentran en lo que se llama la tarifa general de importación y exportación a nivel internacional, es el HTS Code. Y entonces, bueno, creo que eso va a facilitar muchísimo el futuro en materia de ciudades inteligentes. Hablando de manera general, no voy a decir cifras de México, sino cifras que presenta la Organización Mundial de Comercio y que coinciden con las cifras que maneja el Fondo Monetario Internacional para, digamos, creo que esto fue en mayo, si no mal recuerdo, del 2018, entonces son cifras bastante actualizadas. El 2017 fue un año muy particular porque venían varios años, alrededor de 4 o 5 años, en donde el comercio mundial seguía creciendo. El comercio exterior jamás ha dejado de crecer. Sin embargo, hubo una desaceleración a nivel global en materia de lo que son intercambio de mercancías. Sin embargo, en el 2017 la tasa volvió a crecer en un 3.6%. La tasa en el 2016 había sido del 1.3, entonces realmente el crecimiento es bastante notorio. Y lo mismo pasó con el Producto Interno Bruto, insisto, a nivel global. Las exportaciones de América Latina, el Caribe, y el Caribe crecieron del orden del 13% durante 2017. Obviamente casi todos los países que conforman este bloque. Por otro lado, y muy sorprendentemente, el comercio exterior en América del Norte creció 4.1% durante el 2017. Todo esto contrario a lo que hubiéramos creído todos, derivado de las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump. Ocurrió un fenómeno que algunos de alguna manera predecíamos, y es que la industria norteamericana, lejos de dejar de importar, empezó a importar con mayor celeridad algunos de sus bienes y componentes que necesitaba para continuar con su industria. Entonces, pues realmente esta cifra sorprende a algunos porque, bueno, cualquiera hubiera creído que las importaciones de Estados Unidos se cerraron. No fue así, al contrario. Por otro lado, bueno, de hecho esto significa que del crecimiento global en materia de comercio exterior, el mercado norteamericano fue el segundo en crecimiento. En este sentido, la OMC tiene planteado
un crecimiento para el 2018 del orden del 3.5% al cierre del año, claro, si no hay algún acontecimiento fuera de lo común, lo cual implicaría que definitivamente 2017 y 2018 fueron años en donde el comercio exterior, aunque aparentemente era lo contrario, creció bastante. Las cifras para el 2019, obviamente son expectativas, se tienen del orden del 3.5%. Entonces, definitivamente que el comercio global, bueno, pues es una realidad que tenemos que vivir y que los mexicanos tenemos que empezar a aprovechar un poco más. En ese sentido, para mí es muy importante externarles algo que desde que yo estoy metido en este tema, hace alrededor de 25 años, no he dejado de ser asesor en materia de comercio exterior. A mí siempre me ha sido un tema personal que no he alcanzado a entender. México es un país que tiene una infraestructura legal impresionante en materia de comercio exterior. Existen diversas ventajas, no solo geográficas, económicas, sociales, sino también la infraestructura legal, y además pues México es hoy por hoy el segundo, no recuerdo si el segundo o el tercer país con mayor número de tratados de libre comercio. Sin embargo, realmente no los explotamos de una manera eficaz, en donde realmente hay un beneficio para la sociedad, para el país, para la industria. Por el otro lado, esto se debe, en mi opinión, que el gobierno federal, bueno, déjenme decirles que, por ejemplo, el programa de Maquila entró en este país en 1963. Entonces tenemos muchos años con este tipo de programas y son pocos realmente los beneficiados. El gobierno federal no ha tenido la capacidad de promoción y por el otro lado el industrial mexicano no ha tenido pues quizá la inquietud de indagar qué más hay. Hoy por hoy hay diferentes tratados, acuerdos y mecanismos que si se ocupan de manera simultánea y de manera eficaz, realmente los resultados son increíbles. Lo que les quiero transmitir a final de cuentas es que es sorprendente lo que a veces puede ocurrir con una empresa que aparentemente es regular, muy pequeña, pero que no conoce este tipo de mecanismos. Pueden hacerse de sus bienes, incluso si vienen de China, de Corea, con tasas incluso del 0%, independientemente que tengan exportación o no, porque una de las confusiones es yo no exporto y por lo tanto no puedo acceder a este tipo de programas. Eso es totalmente un error. Hay programas en materia de comercio exterior que están diseñados no nada más para la exportación, sino para industrias que comercializan o tienen algún tipo de manufactura y le dan algún valor agregado a las mercancías que importan. Entonces, creo que es muy importante en términos generales que nosotros como mexicanos nos empecemos a dar a conocer y tengamos un poco más de sensibilidad a la infraestructura que existe en este país y hay que hacer uso de ella, porque eso obviamente pues va a fortalecer la economía y el comercio exterior de México. Entonces, si tuvieran cualquier duda, cualquier comentario al respecto, insisto, es increíble, a lo mejor su giro, dicen, no tiene nada que ver con el comercio exterior. Es sorprendente lo que hemos visto en algunas empresas y en los beneficios que pueden obtener a través de conocer este tipo de mecanismos. Les agradezco mucho.